Bueno, hola mami, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. De nuevo comenzamos con la temporada número 2 de Tertulias entre madre e hija. Este es nuestro episodio número 9. Y esta temporada la idea es que sea un poquito diferente porque queremos comenzar a traer invitados. Entonces hoy, Cris, es el episodio 9, pero comenzamos con la segunda temporada, así que tú eres nuestra primera invitada. Pero Wow, qué honor. sí. Pero antes de darle la palabra a Cris, la voy a introducir un poquito para que tengamos una idea de su experiencia, quién es Cristina y realmente de qué nos va a hablar. Entonces, Cris es una experta. Bueno, primero que todo, Cris tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de conciencia y en el tema de inteligencia emocional. Cris es coach y es mentora y se especializa en guiar a profesionales y emprendedores hacia el éxito de una manera consciente para que puedan disfrutar de su camino de vida y de su profesión. Cris también es la creadora de un método de empoderamiento emocional que combina técnicas holísticas que integran cuerpo, mente, las emociones y espíritu. Entonces, a través de estas técnicas profundas, ayuda a Cristina a liberar bloqueos emocionales en la memoria celular y me queda claro y fuimos estudiantes de Cris, inclusive Cristina fue, pudiera decir, la primera persona con la que yo logré conectar con el tema de las emociones y Cris ha transformado la vida de muchísimas personas y ha dado seminarios internacionales en países como por ejemplo España, Alemania, Colombia y México. Así que muchísima trayectoria, no voy a decir más. Mami, te voy a dar a ti un segundito la palabra para que comencemos a hacer comencemos con el tema y le demos entonces ya la oportunidad a Cris de que nos cuente quién es y todo lo que tiene para compartir con nosotras. Listo, gracias, María Claudia. Y también sé que Cristina es economista, o sea que ella nos contará que un poquito a través de su profesión algo sucede y trabaja con muchos profesionales muy importantes y los guía para el éxito profesional en sus carreras, pero se une con el mundo de la inteligencia emocional, o sea que yo creo que eso es una unión maravillosa que la ha llevado al éxito. Así que, Cristina, bienvenida, nos encanta que estés con Ay, nosotros. feliz, feliz, feliz. Es estar en casa compartiendo. Me encanta esto que hacen y les Salud. agradezco profundamente. Sí, sí, sí. Esto bueno, de esta oportunidad de llegar a todos los que podamos, porque es maravilloso lo que sucede. Y me gustaría como contar un poquito porque creo que puede ser de ayuda para otros, ¿no? El camino, el porqué. Y tú bien dijiste esto yo estudié economía en la Universidad Católica Argentina y durante mucho tiempo y para esa época más, era una profesional exitosa y tuve la dicha de compartir mi vida con un hombre sumamente exitoso, un director internacional en una gran compañía, que muere a raíz del estrés. Y Wow. esa es la razón por la que trabajo tanto con el estrés. Y, y cuando eso pasó, yo estaba en un momento clave, era la primera vez que una compañía americana permitía desarrollar un producto nuevo en Latinoamérica y estaba a cargo de un megaproyecto y me tocó presentarlo en Estados Unidos justo al mes en que él había fallecido. Y yo dije, no puedo, no puedo, no puedo, y tienes que ir. Bueno, terminé yendo. Y en el vuelo de regreso dije, yo estoy siguiendo el mismo camino. Nosotros nos creímos que para ser felices teníamos que tener éxito y tomábamos éxito como meta profesional, como meta económica, ¿no? Como que había
que tener más en todo sentido y que había que estudiar más y que había que tener más dinero y que había que tener otro carro y que si teníamos un apartamento teníamos que tener una casa y que el éxito era que nuestros hijos fueran al mejor colegio y que tuvieran lo último y esa carrera, ¿no? Esa carrera. Y cuando pasó esto, él tenía 52 años. Wow, muy qué fuerte. joven, sí. Sí. Y cuando pasó esto y yo volvía en el avión, dije, basta. Esto que me creí que para ser feliz había que tener éxito es mentira. Este no es el camino a la felicidad. Esto no puede ser. Y ahí tomé la decisión de dar un paso al costado. Me tiré a una pileta sin saber si tenía agua o no. Sabía lo que no quería, pero no tenía la menor idea de lo que quería. Lo único que sé que quería era como vivir de otra manera. Y ahí empezó la búsqueda, y ahí empezó el camino. Y el universo tan amoroso que cuando uno se lo propone con convicción, las puertas se empiezan a abrir y me fue llevando a conectarme con personas que fueron claves en mi vida. El primer trabajo fue el desarrollo de la empresa consciente, un trabajo precioso y trabajé durante mucho tiempo como coach en empresas. Y bueno, así se fueron dando las cosas. Llegué a Luis Díaz y la memoria celular, hice mucho trabajo con eso. Bueno, de hecho, retiros y estas cosas que he compartido algunas con ustedes. Pero Cris, Y antes, perdón por interrumpirte, no, antes de esto, ¿tú ya estabas interesada en este tema? ¿O sí. tú eras, o sea, el tema de la parte emocional y del crecimiento interno del ser humano siempre te llamó la atención? ¿O tú eras 100% economista, que Yo estaba seguramente en el mucha área gente? de, mi Ujú, especialidad era el área comercial, en mercadotecnia, y mi okey, especialidad era desarrollo de productos, okey, desarrollo y lanzamientos. Entonces estaba muy metido con las necesidades del consumidor y lo que a la gente le pasaba, y tenía toda esta cosa como humanística, digamos, no tan economista. okey. Mucha investigación de mercado, que ves que conoces a la gente, bueno, pero no tenía ni idea, o sea, sí tenía esta formación, fui a colegio de monjas, fui a la Universidad Católica, o sea, Y eras tuve o una te interrumpo de formación. nuevo, ¿tú religioso? ¿Eres religiosa o no Mm, tanto? No tanto, Okey, no tanto, okey, no tanto. Era bastante rebelde, ¿no? okey, Eh, aquí, Pero sí tenía como una cosa más de valores, más de respeto por el otro. Bueno, tenía esto. okey, Eh, pero bueno, ese sacudón fue, ¿y ahora qué? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? Y empecé, y en la medida en que me fui metiendo, fui como queriendo saber más, ¿no? Como metiéndome un poco más. Estudié Reiki, estudié sanación con cuencos. Bueno, ahí iba, ¿no? Camino. Claro, esto no, y esto le falta esto, y entonces veamos esto, y hice constelaciones individuales, y bueno, todo este camino, ¿no? Todo esto, esta búsqueda. Y siempre lo que hice fue lo que veía que a mí me daba resultado, lo que veía que era impactante, lo ponía en práctica con la gente con la que trabajaba. Y así hice cosas insólitas en las empresas, poniendo a los ejecutivos a hacer cosas en ese momento guau, raras. okey, Este, pero hubo un hecho que a mí me hizo otra vez girar. Y fue primero en este camino de ayudar a la gente en todo lo que tiene que ver con los bloqueos emocionales y más como en la sanación, fui siendo cada vez más consciente de el costo
que tiene no haber aprendido a manejar las emociones. El impacto que tiene en el cuerpo y en las relaciones no saber hacerlo. Los estragos, ¿no? Y, y en este camino me di cuenta que todos los seres humanos venimos de fábrica con la capacidad, con esta inteligencia emocional la tenemos todos. Como todos tenemos esa inteligencia que nos permite aprender a leer y escribir. Ahora necesitamos aprender y no nos enseñaron. Y hemos aprendido en base a lo que nos rodean, a lo que vimos y a lo que nos dijeron. Pero tú te refieres a aprender A exactamente manejar las a emociones, manejar las emociones. Ok, ¿sí? O sea, ok. nadie te enseñó cómo se maneja la ira, nadie te enseñó cómo se maneja la tristeza, o sea, nadie, Entonces, nadie se... antes de ir allá, perdona por interrumpirte, Sí, voy a hacerte aquí una no, segunda no, pregunta. me Ok, encanta, entonces, ¿qué interrumpe. son las emociones? Porque pues todo el mundo pudiera decirte, sí, yo puedo abrir el diccionario y decirte, las emociones son lo que uno siente, más o menos es como lo que, pero Claro, ¿qué son las claro. emociones Pero mira, y mira, por qué? Ajá, ¿por qué es claro, importante pero cuestionarlo? esto es clave Ujú. y a mí me encanta que me lo preguntes, porque cuando yo comprendí que era como tener un mensajero sabio, como tener alguien que te dice, cuidado con esto, o alguien que te dice, vamos por ahí, dije, wow, esto está, lo tenemos, está en nosotros, ¿sí? ¿Qué son las emociones? ¿Sí? Es la conexión entre la manifestación de la mente en el cuerpo. ¿Y cómo es esto? Y lo explica Eckhart Tolle, ¿eh? O sea, no, no estoy hablando nada extraño que no se haya dicho, no inventé nada. Eh, Tenemos un sistema límbico que reacciona ante es un instinto de supervivencia que reacciona ante cualquier amenaza, y acá viene la clave, real o imaginaria. Tenemos, ¿sí?, en nuestro cuerpo esta sabiduría de cuidarnos, ¿sí? Pero ahí está la gran diferencia, real o imaginaria. ¿Qué quiere decir imaginaria? Ujú. Imaginaria tiene que ver con la lectura que hacemos de lo que sucede. Y allí, ¿qué influye? La interpretación, las expectativas. Entonces, cuando vemos la realidad, la vemos con estos anteojos, ¿sí? Entonces, la sabiduría del cuerpo te genera, y acá un concepto importante, una emoción incómoda. No es mala, es incómoda. Y es todo lo contrario, en vez de ser mala, es amorosa, te dice, mira lo que estás pensando. Hay algo allí que te estás creyendo que no es verdad. Mira, mira. Y hay algo que es, por eso yo digo empoderamiento emocional, porque mira, entre el estímulo y la reacción hay en el medio esta capacidad que tenemos de elegir, la libertad que tenemos de elegir. Entonces, allí es el alerta que te da la emoción y te dice, para, mira, a ver, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Me siguen? ¿Estoy siendo clara? Me Mm, entusiasma tanto que por ahí me voy de rosca. no, 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 no. no, Yo estoy muy... yo también estoy súper concentrada. Antes de que sigas, mira, tenemos que decir, esa emoción viene de una cantidad de pensamientos y esa mente es Es como un esto, balde llena de pensamientos y absolutamente. de Es esto. creencias. Yo diría que la mayoría, el balde está muy sucio. Sí, Los tal cual, pensamientos no son inocuos, o sea, tal inocuos quiere cual. decir no son inofensivos. Total, total. Entonces, yo empiezo a tener esos pensamientos y eso llega a una emoción y si lo pienso y lo pienso y lo pienso, llega un momento que la emoción lo que hace es crear ese cortisol y esa
total, total. Pero mira la función de la emoción. Ujú. Mira la función de la emoción. La emoción te dice, ¿qué estás pensando? ¿Sí? Observa el pensamiento. Bueno, ¿Y después qué de esto yo... percepción tienes del mundo? ¿Qué percepción estás teniendo del mundo? Exactamente. Y la emoción te dice, cuando tú estás alineada con tus valores, con tu esencia, la emoción es cómoda. Es ese mecanismo que te dice, acá no hay que protegerse de nada, está todo, va por acá. Correcto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que te puede pasar una situación muy desagradable, pero que tú dices, lo lamento, pero es por acá, y te llega el tema, pero te sientes en paz. O sea, bueno, sí, pero va por acá. Pero cuando tú, y por eso he dado charlas con respecto a la importancia de aprender a decir no. Pero cuando tú, por ejemplo, dices sí, pero en realidad es porque no te atreviste a decir no, al principio sientes alivio, pero después estás incómoda. ¿Por qué? La emoción te está diciendo, esa incomodidad te está diciendo, no, esto no era así. No está siendo Esto coherente. no estás, te estás traicionando. Eres- Entonces es como esa, como, yo digo, para mí la emoción es amor del universo, ¿sí? Es como que te dice, no, no, no vayas por ahí no. Entonces nos da el alerta para observar el pensamiento y después el trabajo que tengamos que hacer con el pensamiento. Pero me puedo observar, ¿sí? Y cuando empiezo a observar el pensamiento, es diferente todo. Y cuando empiezo a ejercitar, eh, hay una herramienta que para mí es poderosa, que es preguntarse, bueno, ¿cuál es la foto de la situación? No lo que pienso, ni lo que debería, ni lo que temo, sino la foto concreta. ¿Cuál es la foto? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando sacas la foto, empiezas a darte cuenta, bueno, todo lo que interpretaste, toda esa contaminación que traes y dices, bueno, a ver, esto o lo trabajo, o lo veo, o lo pongo a un costado. Bueno, va a depender de cada uno, pero ya diste un gran paso reconociendo la emoción, porque uno de los daños más grandes es tratar de negarla o de resistirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se gestiona la emoción? ¿Qué hay que hacer? El primer paso fundamental es permitirte reconocer que lo sientes. Y, y es un gran ejercicio, ¿sí? Porque esto es conectar con el cuerpo, conectar con nosotros. Bueno, sí, la verdad que me enoja, ¿sí? Y no soy mala, ni está mal. No está mal que me enoje, no está mal que esté triste, no, no, no está mal, Pero si ¿sí? estás en una Es, reunión y te sí, dio pero, rabia, pero déjame decirte algo que es importante, pero déjame decirte algo que es clave. Una cosa es sentir la emoción, reconocer la emoción en el cuerpo, y otra muy diferente es obrar desde la emoción. exacto. Y ahí está ese intermedio, esta capacidad de elegir, ¿sí? Pero lo Capacidad de elegir en segundos. sí, pero cuando tú empiezas este camino, ¿sí? Y reconoces lo que te sucede en el cuerpo, entonces ahí puedes, lo que yo practico cada vez más, el arte de respirar, Eso sí. ¿sí? El arte de respirar lo que te permite es parar, porque piensa, la emoción es mente en el cuerpo. Entonces, cuando tú respiras, haces a un costado la mente, te conectas con el cuerpo, con la respiración, con qué pasa, y puedes hacer este paso para ver cómo actúas. ¿Se Esto es entiende? con conciencia, Perfecto. como conciencia Con- de mi Total, cuerpo. total, Awareness, awareness, exactamente. awareness. Pero mira, lo que haces con eso es decir, bueno, acá tengo que ver un poco qué estaba pensando que me provocó todo esto. ¿Sí? Porque cuando yo siento todo esto y digo, no, no puedo, porque mirá el contexto en el que estoy, no puedo, entonces lo hago a un costado. Y es el mensajero que te dice, "Ch, ch, ch, mira, acá hay algo que tienes que ver, mira, Ok, ¿entiendes? Cuando sí. yo lo niego,
me pierdo esa información. Y lo que es peor Pero es ¿qué hago que con eso? O sea, ya, ok, acepto, porque la mayoría de la las personas reconozco, la reconozco, re- ¿verdad? Ok, siento esto, pero reconozco esto. me atrevo a decir casi que el 100%, digamos que el gran porcentaje Sí. de las personas vamos a tratar de, yo no me quiero sentir así. O sea, ¿verdad? Ujú, El objetivo es dejar de ser, o sea, es decir, ok, reconozco, pero ahora ¿qué tengo que hacer yo para no ujú, sentir esto que siento? Tan Y por incómodo. más que intento no sentir sí, esto que siento, no puedo evitar sentirme así, no lo puedo claro. evitar, o sea, es Pero más fuerte que yo. Claro, pero ahí está el problema, es que te estás resintiendo a sentir lo que sientes, Entonces, ¿sí? Me estoy tratando de no sentirlo y exacto, exacto, es justamente todo lo contrario, es exacto, decir, ok, lo permito, según la intensidad, mira, y acá permítame hacer un paréntesis porque me parece importante, claro, ¿y por qué me dedico a la educación? Yo tenía una hermana y le dio un cáncer terminal, 6 meses. Y, y 48 horas antes de partir, me dice, ella optó por un camino natural, se resistió a la quimio y partió desde su casa con medicina védica. Y entonces la médica le dijo que bueno, no, el último tiempo estaba como con una zozobra, así como muy, muy inquieta, y entonces pudo reconocer que estaba enojada. Y entonces la médica me llamó y me pidió que hablara con ella. Y cuando yo me puse a trabajar con ella había guardado un enojo con ella de un error que había cometido a los 15 años, Wow. que ella se había juzgado como una especie de monstruo por lo que había hecho. Era una niña de 15 años y nunca se lo perdonó. Entonces, toda su vida fue tratar de ser buena para compensar eso que ella se había creído, ¿ya? Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se atrevió a enojarse, porque una persona que se enoja es mala. el otro día voy a, me pasó con mi hermana, el otro día no, Ah, hace 2 días, ajá, llegué yo de viaje y yo no ajá, sé, yo llegué, pregúntale a mi mamá, yo estoy brava y a mí me salen humo por la cara, ujú, ujú, pero no es que haga nada, simplemente se me nota, estoy molesta. ujú, Y mi hermana me llamó, me dijo algo y yo estaba brava y creo que le dije lo que realmente sentía, pero después me sentí mal, total. después me sentí mal, pero no le he Ujú, pedido perdón. Así que si Rochi ve este episodio, perdón, Rochi, por eso que te dije, pero me sentí mal, pero después me puse a pensar y dije, claro, me siento mal por la manera, pero en el fondo yo lo sentía y lo sentí hace mucho tiempo y nunca se lo había dicho. Y yo misma pasé, hoy en la mañana en la cocina hice el ejercicio de, ok, no me voy a dejar, no me voy a dar látigo yo, o sea, no me voy a juzgar más yo por eso que hice, porque sí, me siento mal, pero ahora me siento mejor porque lo saqué. De verdad, es rarísimo. Es como no, no, pero lo que sucede es que es una energía. Cuando tú lo miras como lo que es, cuando un pensamiento aparece, el cuerpo, así, emite una energía. Esa energía tiene información. No es energía como la eléctrica, tiene información. Esa información tiene que ver con nuestra historia, con nuestros ancestros, con el entorno Creencias. cultural. Exacto, ¿no? No es una energía así livianita. no, ¿M? es Claro, pero es una energía que hace que interpretemos la realidad con todo ese filtro, ¿sí? Y por eso digo que es tan amorosa, porque te dice, a ver, mira el filtro que estás poniendo para ver la realidad. Entonces, primer paso fundamental, liberar la energía. Si tú te notas que estás con ese brrr,
puedes hacer diferentes cosas. Puedes hacer ejercicios de respiración si es algo que te hace bien. Puedes, algo que a mí me encanta mandar a la gente a hacer es a danzar. Pones esta música de tambores y sacas y sacas y sacas y sacas y dejas que pasen todos los pensamientos como vienen y se van así. El lama una vez me dijo, cuando tú asocias el pensamiento como una burbuja, ¿sí? Y la sueltas, pasa esto, es una burbuja que de pronto se hace así ¡tac! Y desaparece, ¿sí? Entonces, Ok. esto, viene, boom, la dejo, listo, y ¿Como danzo y saco. visualizarlo? ¿Como visualizarlo o Lo deja, no, como así? así apareció, bueno, Ya. Bailando. Y vuelvo a los pies, vuelvo a sacudirme, vuelvo, y pasa otro y pasa. ¿Cuál es el tema? Es que me engancho con el pensamiento. Y y me entonces, si engancho me dijo, y podría lanzar hacia la otra persona algo que la voy a lastimar sin necesidad. y que no viene al caso, porque el primer trabajo es contigo. Pero Cris, o sí, no, yo entiendo, no, yo entiendo, yo soy consciente de eso, pero hay Sí, veces uno tiene que resolver, o sea, a mí me ha pasado, sí, y estoy segura que a mucha gente que nos va a escuchar también le ha pasado, que uno trata, ok, yo voy a asumir responsabilidad de lo mío, y yo soy sí, consciente de eso, sí, pero hasta que uno de pronto no tiene la conversación, hasta que uno no toma una acción, uno no, es como yo, total. ¿me entiendes? No, pero es que es así, no es que no hables, no es que no, para nada, es Mm. que cambia la manera. Y aquí esto también es importante, porque ese mecanismo de defensa natural que yo tengo, también lo tiene la otra persona. Si yo voy a hablar con la otra persona y estoy con toda esta energía, su mecanismo de defensa va a decir, alerta, acá hay peligro. Va a ser muy difícil que me conecte y que me comunique genuinamente, porque la otra persona puede tener la mejor intención, pero hay algo en su naturaleza que va a estar haciendo así, cuidado, cuidado. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo hago mi trabajo, puedo comunicarme de una manera absolutamente diferente. Y lo que es mejor, puedo aceptar que no me guste lo que el otro dice o hace, porque el otro es otro. Es cierto. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es procesar, o sea, es decir, aceptar lo que siento y Aceptar y darle lugar a esa darle energía. lugar a esa energía. Te- eh, yo, Sin tratar de ser buena, porque la gente tiene, pero es no sé, esto, me encanta que me digas eso, porque lo porque que es rabia, este es ¿sí? el error más común, es que hay emociones buenas y emociones malas, y está mal sentir la emoción Está mala, mal. entonces tengo que tratar y si la siento que nadie se dé cuenta, ¿no? Ujú. Ok. ¿Sí? Porque estoy, Entonces, además, y además la gente que está en este mundo del camino espiritual, para mí, a veces la- terminan siendo los peores porque tal, ya estoy tal cual. despierto. Tal cual, tal ¿Sí? cual, tal cual. Entonces, Mira, yo me he dedicado los últimos, creo que 8 o 9 años, a trabajar el enojo, la ira. bueno, está, imagínate. ¿Por qué? A trabajar con la gente, a enseñar sobre el enojo, ¿no? Ujú. A hablar sobre esto. ¿Por Porque es qué? una emoción Porque que la la gente gente juzga. espiritual no se enoja. La Exacto, gente que se enoja es mala, sí, ¿sí? Si te enojas, te vas a quedar solo, nadie te va a querer. sí. Si, ¿no? Es verdad, Es, no, es- es verdad, me río No voy porque a es ser verdad. aceptada. No voy No a voy a ser aceptada, me van a tratar de brava, ¿sí? Una mujer que se enoja es histérica. Un sí, hombre que se enoja es hombre, es Es un recio, patán. Ah, ¿sí? Sí. O bueno, lo o otro, un ¿no? patán, sí. O un patán. Eh, y lo que es más grave es que nosotros no lo hablemos y no lo trabajemos, no quiere decir que el cuerpo no lo reciba. Entonces, el cuerpo procesa y como es esta energía que yo no la sé manejar, en algún lado del cuerpo se aloja. tiene que ir.
¿sí? Pasó mi hermana, ¿sí? Esto. Entonces, y no solo en el cuerpo, sino en las relaciones. ¿Por qué? Porque que yo no hable no quiere decir que de alguna manera yo no lo haga saber, ¿sí? Entonces, o aparece como queja, o aparece como Gestos, como gestos. gestos, y distanciamiento, ¿no? Y esto, bueno, si me quisiera se tendría que dar cuenta. A ver, ¿por qué se tendría que dar cuenta? ¿Quién dijo esto? ¿De dónde salió? ¿Sí? O la otra. Entonces, no, no, porque yo no me guardo nada. Yo le digo, le vomito las cosas. Ok. ¿Y al otro qué le pasa? Se aleja. Se aleja, pero lo que es peor es que yo después me siento culpable, porque en realidad esa energía tenía una misión, ¿sí? De a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué me estoy Y creyendo? además, ¿qué estoy pensando, qué estoy creyendo? Ah, porque pasó esto en la niñez, porque yo creo esto, porque me sucedió esto y por lo tanto tengo estos pensamientos, tengo estas creencias, tengo estas limitaciones. Precisamente para eso me está llegando esa información, porque eso es basura, Es basura que no basura, me sirve más. es basura, es basura. Pero ¿Has mira, escuchado hablar de la epigenética? Que sí sí, se puede cambiar el ADN. sí, No sí. porque los abuelos fueron enfermos de X cosa, entonces hay que heredarlo. No, corto con eso y puedo cambiarlo. Y esa es la misión que tiene la emoción. Te está diciendo, mira, acá hay algo que tienes que ver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el miedo? Tiene que ver con el pasado. Entonces, cuando tengo, ¿qué es este miedo? ¿Miedo a qué? Yo siempre digo, y me acuerdo mucho con mis nietos, ¿no? Vamos a ponerle nombre y apellido. Exactamente, ¿miedo a qué? ¿Cómo lo definirían? Porque cuando yo digo no porque tengo miedo, el miedo pasa a ser una especie de monstruo enorme que se me viene encima, ¿no? Y entonces me quedo porque tengo miedo. Ahora cuando yo digo miedo a qué? Miedo a que no me quieran. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No tengo ninguna otra prueba de gente que me quiera. ¿Es verdad que si soy tal cual no me van a querer? ¿En qué momento me creí eso? ¿Es verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles Es son las que pruebas concretas que tengo? ¿Y qué Entonces, diferencia? Ujú. No, no, termina, estoy... no, esta es la posibilidad de desafiar. Y hay una pregunta muy simple cuando estoy pensando y me doy cuenta que estoy pensando. Primera pregunta fácil ¿es 100% verdad? ¿Este pensamiento trae paz a mi vida? ¿Es esto? Insisto, podemos elegir. Lo traemos de fábrica nuestra capacidad de elegir. Podemos vivir con el piloto automático o podemos ser protagonistas de nuestra vida. Ok. Podemos sentirnos el capitán del barco o andar a la deriva. Y entonces, ¿cuál es tu punto de vista frente a la idea del positivismo? O sea, la diferencia entre, porque yo creo que hay mucha confusión entre, por ejemplo, siento miedo, reconozco el miedo, permito el miedo y voy a pretender que no siento para estar positivo, y mantener. Entonces, ¿cómo se encuentra un balance o si se puede llamar balance o cuál sería realmente la forma correcta de gestionar porque hay mucho positivismo falso donde lo que hace es evitar la emoción. No quiero sentir esto porque Exacto, voy a pretender que estoy bien, porque pensamiento exactamente. positivo. Entonces, ¿cómo? Pero ahí tienes, o sea, el mensaje que tiene la emoción te la pierdes. Entonces, ¿cómo, Porque lo cómo es niego, Ujú. digo, no, Estamos bueno, de sí, acuerdo. no hay que pensar en esto, no hay que esto, tengo que pensar en otra cosa. tú descubres en una emoción que tienes un miedo inmenso al abandono, que tienes un Ajá, miedo inmenso al rechazo, a ajá, quedarte solo, que no vas a poder sobrevivir ni comer, porque si tú vas y qué más miedo hay atrás, no, que me quede sin comer y sin casa y como pasaron en la época de las cavernas y sí. que me coma un tigre. Entonces, y llevamos a esa persona hasta allá y después, ¿qué? No, ¿por qué lo vas a llevar hasta allá?
Bueno, tienes miedo Eh, a que me esto, abandone. a Y que me bueno, tirita abandonen. ese miedo, báilalo, suelta esa energía. Eso, esto, le das el lugar. ¿Cómo es ese miedo en el cuerpo? Dale lugar. Y hay veces que si tú tienes, no vayas a buscar, deja que el cuerpo te traiga la información. Y esto también lo he aprendido, ¿sí? Eh, Cuando hay algo que para ti es clave de ver, cuando tú estás bailando o cuando tú estás sacudiendo una toalla o cuando tú estás haciendo alguna actividad de movimiento de la energía, incluso en una sesión de Reiki, incluso en una sesión de cuencos, te hace así, ¡rum! Y te trae la foto, la imagen que tienes que ver. No vayas vienes solita, vienes solita. Y cuando tú desarrollas, y esto lo practiqué mucho con el lama, eh, el amor, el ver con amor la situación. ¿Qué es ver con amor? Ujú. Ver el ser humano que viene con todo lo que tenía alrededor y que hizo lo que pudo. Y que hizo lo que pudo. Y entonces, desde esta mirada amorosa, compasiva, lo ves, le agradeces, te das cuenta que eso está lejos, que no, ya no te pertenece, no es tuyo, ¿sí? Le das las gracias y lo dejas ir, que es absolutamente diferente a tratar de ver que entonces, porque estoy viviendo en el pasado. Sí, Me lo paso mirando para atrás y entonces mi abuelita, mi tatarabuela, o que vino, que el barco, o sea, aquí y ahora, hoy, ¿sí? Lo que tengo que ver me lo va a traer de una manera u otra, lo voy a ver. Ok, Esta es mi experiencia, esta es mi vivencia, ¿no? Hubo un momento que dije, basta de mirar para atrás, que sea lo que tenga que ser. Y así apareció, y así vino, y te puedo contar 1000 historias personales e historias de la gente con la que trabaja. La emoción te hace así, ¡chuc! Y te lleva a lo que tienes que ver. ok. Una pregunta también relacionada al miedo, porque en algún momento nunca dejamos de sentir lo que llamamos emociones negativas. Somos seres humanos y constantemente sentiremos emociones. Alto, Ok, alto, alto. No me vuelvas a decir negativas. Por favor, te pido. sino entonces emociones Incómodas, incómodas. incómodas, Ok, ok, anotarlo. incómodas, incómodas. incómodas. Porque ya cuando tú dices negativa, ¿quién quiere sentir algo negativo? Nadie. Nadie. ¿Quién Emociones quiere? incómodas. Ok, Entonces, cuando tú dices incómodas, dice, bueno, ok, esto me Ok. incomoda, ¿qué hago? Que es muy Me acomodo distinto a decir mejor. esto, claro, claro, que ok. es distinto a decir, yo no quiero sentir Voy a nada apuntarlo. negativo porque yo soy buena, Yo ya lo apunté. Lo voy a apuntar. ¿sí? Yo Ok, soy buena, no quiero sentir negativo en mi vida, tengo que ser positiva. Sí, Ya. sí, pero que sea positiva no quiere decir que no tengas emociones incómodas. y eso es algo que vamos a tener por el resto de la vida. El sentir Gracias, emociones incómodas. maravilloso, porque es lo que nos permite crecer, es lo que nos Ok. permite evolucionar, es lo que nos permite decir, bueno, y ahora si me pasa esto, es porque acá hay algo que todavía me estoy, a ver qué es, estoy Entonces, pensando. Cris, hoy en día conozco muchas personas que están pasando por crisis en sus vidas, por momentos por De momentos mucho muy dolor. difíciles. Lo ¿Qué le sé. dices tú a estas personas? O sea, ¿qué se le dice A una porque en Es algún persona que, momento, maravillosa, es tu maravillosa oportunidad de conocerte y empezar la vida de quién realmente eres y no quién te crees que tienes que ser. ok. Y por ejemplo, en el tema de tomar decisiones, porque el miedo está. Claro. Yo nunca he tomado una decisión muy importante en mi vida sin que yo sienta sin miedo. O sea, siempre hay una sensación de miedo y a pesar del miedo se toma la decisión. Pero mi amor, el miedo tiene que ver con nuestra naturaleza humana. El miedo es ese mecanismo, ¿sí? Ujú. Que trata de preservarnos y de cuidarnos. ¿Sí? Es nuestra naturaleza, está en nosotros.
Entonces, el tema no es no tener miedo. El tema es que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos quite nuestra capacidad de elegir, ¿sí? Ok. Esa es la gran diferencia, porque si lo que tú esperas es tomar una decisión sin tener miedo, es porque en realidad no estás eligiendo, Ok. ¿sí? ¿Puedes explicarnos eso? Claro, porque ¿qué es elegir? Escoger entre una cosa o otra. Exactamente. Si Ujú. tú, cuando eliges esto lo dejas, ¿sí? Y Sí, necesitas tener la confianza y la tranquilidad de que esto que dejas es dejarlo ir. menos importante que esto que eliges, ¿sí? Ok, sí. Sí, esto Así lo sea tienes el que, marido. lo que sea, sí, lo que sea, así sea y la profesión, Claro. ¿sí? Eh, Más vale que tenía miedo, ¿te imaginas? No, Tenías el súper trabajo, la súper vida. Sí, más vale que tenía miedo, pero había una fuerza interna que decía, basta, ¿sí? Y la pasé fatal. Y fueron años súper difíciles, súper difíciles. Gracias, gracias, ok. O sea que ¿sí? entonces Entonces, nuestro objetivo Súper para las difíciles, personas, perdón, súper no, difíciles a nivel económico, en emocional, en todo, me interior. cambió todo. O Pagaste el sea, precio. todo, porque me movía en un mundo de ejecutivos y de empresas. De pronto eso desapareció. Sí, porque las relaciones que eran laborales y sí, pero cuando me fui de ese mundo, ¿sí? Y por eso me encanta hoy trabajar, porque se puede disfrutar, porque se puede tener éxito, pero desde otro lugar. Y a mí me encanta una definición que vi, que la adopté para mí, que el éxito es disfrutar de quién eres, de lo que haces y de cómo lo haces. Y el éxito es día a día. Si yo disfruto de quién soy, si yo disfruto de lo que hago y si yo disfruto de cómo lo hago, es todos los Estoy- días. es todo No lo es una meta, es un camino. ok, Correcto. perfecto. Entonces, una de las preguntas que yo tenía para ti, de pronto entonces va alineada a elegir, porque entonces, Total. ¿qué es la libertad? Ujú, ujú. Porque hablamos de libertad. Entonces, ¿qué significa? Pero es esta capacidad que tienes de elegir la vida que quieres, elegir el camino. Pero elegir quiere decir atreverse, correr riesgos, vivir, no sobrevivir. Exacto, vivir. Y para eso hay que aprender a sostener la incomodidad emocional, porque miedo Y, voy a sentir, absolutamente. Y hoy te digo, miedo, ira vas a sentir. ira, la siento. Ira, ira, claro. Pero ¿cuál es mira, la ira tiene que ver con la aceptación, ¿sí? Porque esto que está pasando no debería. Mm, Es, ¿sí? Entonces, las emociones tienen que ver con algo que es valioso para mí, ¿sí? Cuando hay algo valioso que puedo perder, siento miedo a perderlo. Cuando hay algo valioso que se dañó y no debería haber pasado, siento ira, ¿sí? Okey. Entonces, Ujú. ira voy a seguir sintiendo. ¿Por qué? Porque la ira también me viene a mostrar que tengo que aprender a ver qué cosas tengo que soltar, qué cosas tengo que aceptar, en qué medida acepto al otro tal cual es, en qué medida espero, tengo la expectativa de que el otro sea como yo quiero que sea. y voy a dar un pequeño giro, pero quisiera involucrar una herramienta o una parte de nuestra vida importante que es el sentirnos contenidos, el sentirnos abrazados por esa inteligencia infinita que uno sabe que está ahí. Yo voy Hermoso, a ir sí. temblando de miedo, pero
pero sé que no estoy sola. El marido absolutamente. se fue, no estoy sola. Los hijos se fueron, pero no estoy sola. Ujú, Hay una gracia infinita interna que absolutamente. brilla, late dentro de mí, y ahí viene también el recurso que tú decías de la respiración. Lo importante que es aprender a respirar, por decir, meditar minutos para poder Sí, ponernos en balance y sentir sí, es una sensación, las pocas veces que lo he sentido en mi vida, es como una sensación de que algo me contiene tan amoroso, tan absolutamente. suave. Sí, es así, es así. Y, Pero y eso lo podemos llamar fe, convicción, ¿qué es eso? no importa el nombre, lo que importa es cómo lo sientes. Ujú, Cuando tú te das cuenta que tienes esta preciosa capacidad de llegar a la paz simplemente siendo fiel a ti mismo. Cuando tú respiras, pones el foco en la respiración, en cómo el aire entra y lo vas sintiendo, sintiendo la temperatura, vas sintiendo cómo va llegando, pones toda la atención, estás ahí presente y lentamente entras en un estado de serenidad. Y cuando tú entras en ese estado, te das cuenta que quien hizo eso eres tú y esa energía maravillosa que nos anima, porque somos seres energéticos, ¿sí? Entonces, cuando tú sientes todo eso en ti, después vuelves y dices, bueno, desde esta serenidad, bueno, ¿cómo es la realidad? Pero esa serenidad es tuya, está en ti. ok. Gracias, Cris. Wow. Qué información tan linda. Gracias por compartir todo esto. Estamos Sí, ya casi a tiempo. Tenemos 45, más o menos 45 minutos grabando, pero no te quiero dejar ir sin por lo menos hacerte esta última pregunta. dime. Porque yo sé que tú trabajas con caballos, o por Mm. lo menos tienes una terapia. Ujú. Mira, yo descubrí los caballos hace poco tiempo. ¿Qué función Y, tienen los y animales en lo general? que el caballo en particular, los caballos, tienen esta capacidad de reflejarnos, Ujú, de mostrarnos cosas que nosotros no vemos. Y, no, y tienen esta sabiduría natural de conexión con nuestro corazón. mm, Entonces nos hacen el proceso mucho más rápido, ¿sí? Porque nos llevan a ver de una manera, es tan impactante, porque claro, son animales tan imponentes que la vivencia que tienes no te olvidas. Y en eso ayuda mucho, mucho, mucho. Pero pero tú puedes hacer muchas cosas sin necesidad de que tengas que acudir a los caballos, ¿no? Todos tenemos esta capacidad y por eso me encanta reconocer que es una inteligencia que traemos de fábrica. El otro día, Tenemos esa inteligencia. el otro día vi en un hospital, tienen un caballo. Mm, Es un caballo muy especial, no sé. Y él lo pasan en las mañanas y el caballo, es lo que tú decías, el caballo pasa un cuarto, el otro, en todos hay enfermos, pero él ujú, se para donde yo me imagino que donde él siente que esa persona es la que necesita hoy de él. ujú. Y entonces donde Sí, él se para, el enfermero abre la puerta, el caballo entra y y entonces se acerca al enfermo, sí, sí. lo acoge. Ay, no, qué belleza. Sí, ujú. sí, sí, Y ahí esa sí, conexión sí. se le Sí, yo te acerca. puedo contar muchísimas anécdotas de las actividades y cómo el caballo, hubo una actividad que hicimos con una persona un hombre que sabía mucho de caballos y que trabajaba con caballos y que hizo una demostración de cómo podía hacer que el caballo hiciera esto y que hiciera lo otro sin tocar, un especialista en caballos. Y, y cuando se puso a trabajar con él, ante determinadas cosas,
como es la dinámica, el caballo se paró y él, con toda su sabiduría, no podía hacer que el caballo se moviera. Wow. El caballo paradito así. Y entonces era, bueno, respira. ¿Qué te dice? Un hombre, ¿eh? Y de los así, rudos que se la saben todas. Y entonces dijo, que pare. ¿Qué quiere? Bueno, que pare. Sí, que pare y que me dé cuenta que no lo sé todo. Cuando él dijo esto, el caballo comenzó a caminar. Wow. O sea, el caballo espeja lo que uno necesita ver en uno mismo. Absolutamente. El caballo no te deja Ellos sienten. mentirte. Ellos sí, claro. Mm. ¿Sí? Es muy conmovedor, es muy conmovedor, Cris, muy ¿dónde te conmovedor. pueden conseguir las personas que les interesó, que les gustó esta charla, que les gustaría contactarte? ¿Tú haces retiros o das, o sea, cómo te pueden contactar y qué servicios ofreces tú? Mira, yo trabajo online, Ok. tengo el privilegio de trabajar con personas de todo el mundo. Es más, ahora tengo un consultante de Austria, o sea, de los Wow. lugares más insólitos. Entonces hago esto. Me gusta mucho, mucho hacer el seminario del enojo, de transformar el enojo, porque me parece que es clave y porque he visto los estragos que hace el enojo, ¿no? Y entonces me he enfocado en esa emoción en particular. Ok. Y después hago un retiro que todavía no tengo fecha, que se llama Sabiduría Interior, que tiene que ver más bueno, con esto de hacer una pausa y de reconectar con esta sabiduría infinita que tenemos, y donde trabajamos las emociones, pero trabajamos el amor hacia nosotros, ¿no? Qué Que bello. muy Entonces, lindo. en tu página web, pudieran Sí, contactar por medio de tu página sí, web, que sí, es, en la web, que es ujú, www.cristinasuarez.org. ok, la vamos a poner igual en Sí, nuestro caption cuando y subamos el si video. no, en Instagram es Cristina Suárez Coach, Ok, y en Facebook es Cristina Suárez Empoderamiento Emocional. perfecto. Bueno, igual a Cris la vamos a taguear cuando subamos este video a YouTube. Súper. Así que bueno, hablamos una cantidad de tiempo, casi Bueno, 50 minutos, que estuvo perfecto. Cris, muchas gracias por conectarte ya, con por nosotros. favor. Y que nos dejes solamente danos una para nuestros oyentes, un mensaje de lo que es manejo de la emoción. Un último mensaje. Mira, parece que lo más valioso es la emoción, desde mi mirada, es el amor del universo que te ayuda a que seas quien realmente eres. Wow. El universo diciéndote, encuéntrate, encuéntrate. Dejar de demonizar o de el concepto Total, de negativo, dejar y ver total, las emociones desde otro punto, total, desde otro. Wow, qué total, lindo. Qué lindo. No, pero Gracias, total. Cris, por tanta algún otro día sabiduría. nos regalas otro tiempo. Lo que quieran, me encanta platicar con ustedes. Así Ay, que cuando nosotros nos quieran, todas encanta. las veces que quieran, me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, pero quizás en otro momento podemos como traer un caso concreto. Me parece que eso ayuda muchísimo, ¿sí? ¿Estás Claro. lista? Estoy Tenemos las haciendo personas. ¿Lo una traes cosa. tú o lo traemos nosotros? Me gusta traerlo porque Ya. traigo todas las aristas, Ah, pero si bueno, lo tienen perfecto. ustedes y me lo mandan con tiempo, también podemos hacerlo. ¿Y quién Pero bueno, me pero, parece que es mejor que Que tú hablar, lo porque esto es traigas. como teórico, ¿no? Esto es ok, como teórico, pero cuando tú lo bajas y lo ves en concreto, te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? un caso de una situación actual que alguien esté viviendo. Una Una situación, situación, sí, perfecto. una situación. Entonces, ¿cómo es desde el piloto automático y cómo es desde el empoderamiento emocional y qué puedes ver?
Bueno, si alguien nos está viendo y le gustaría tener el privilegio de que Cristina nos guíe con esa situación, nos escriben por Instagram o por YouTube y, o sea, por el interno y nos dejan saber y de pronto le mandamos la información a Cris y se Eso, anima y hacemos un segundo eso, episodio. sí, Y si eso. no, el Eso. que ella tiene. Y si no, exacto, Sí. perfecto. Entonces Sí, seguimos en sí, contacto. yo tengo varios. Estoy haciendo un ciclo que se llama con Puerto Rico y con Miami, que se llama Hablemos de Emociones, Ok, en Volando con Gaviota se llama. Y entonces hacemos un poco eso, ¿no? El caso y visto desde ese lugar. Y perfecto. me parece que es lo más útil, porque si no es como teórico, pero bueno, en Cierto, sí. concreto, ¿cómo es? ¿Cómo es? Claro, ¿Sí? ¿qué Me hago? encanta. Ok, ¿Qué esta es hago? mi función, Exacto. ¿qué Y hago? entonces ver qué hago y eso cómo lo llevo a lo que a mí me sucede, ¿no? Y qué chistoso, porque el nombre de este capítulo se va a llamar Hablemos de emociones. Ah, Así que súper, vamos a súper, así está bien. que Súper, queda súper, perfecto. súper, súper. Bueno. Bueno, No, Cris, pues Ay, Manu, me encantó verlas. ay, lindo por Ah, ti. salute, salute. bueno, salud Gracias. y Y aquí estamos estamos en contacto. en Aquí contacto estamos. y Happy Feliz. Thanksgiving, porque aquí en Estados Gracias. Unidos es feliz Día de Gracias. Bueno, esta Ay, semana, genial. La otra la semana. otra semana. Así Uy, qué que, maravilloso, genial, súper, así que bueno, genial. Bueno, nos vemos. gracias, las quiero. Besos. Cuídense Gracias. mucho. Bye.